Muy buenas tardes, familia. Un saludito. Les enviamos por acá a los pastores González Castellano, el Shalía Luis Boscán. Para nosotros, como siempre, un gozo, un privilegio poder estar con ustedes y compartir la porción de los evangelios cada semana. El día de hoy estamos sumamente gozosos. Vamos a estar acá en esta transmisión de los evangelios y también vamos a estar en un ratito conectándonos para la festividad de Shavuot, para dar inicio a esta festividad donde recibimos lo que el Eterno tiene para nosotros en este día de puerta abierta. Así que les invitamos a que puedan estar también muy pendientes y conectarse con nosotros para celebrar esta festividad. Acá estamos para compartir la porción número 35 del estudio de los evangelios a nivel cronológico. Por acá abajo le dejamos también una cinta con nuestras plataformas digitales para que usted pueda seguirnos, pueda ubicarnos en Facebook, en Telegram y por supuesto si aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube Comunidad Altares de Adoración, pueda también hacerlo. Vamos a estar entonces compartiendo con ustedes cuáles van a ser esas porciones que vamos a estar enseñando en esta preciosa tarde. En el día de hoy nos vamos a ubicar en el libro de Marcos, capítulo 10, específicamente entre el verso 32 al 46. También en Mateo 20, del 17 al 28, Lucas 18, entre el verso 31 al 34, y también en Lucas 19, entre el versículo 1 y el verso 27. Así que usted puede tomar también su Biblia y estudiar con nosotros esta porción 35. Los episodios que vamos a estar enseñando en esta tarde es Yeshua anuncia nuevamente su muerte a sus discípulos, la petición de Santiago y de Juan, Yeshua y Zaqueo y la parábola de las 10 minas. Dicho esto, nos vamos a ubicar en Marcos 10, 32 al 34 para iniciar con este primer episodio cuando Yeshua anuncia nuevamente su muerte. Y comienza diciendo la escritura que estaban en el camino subiendo a Jerusalén. Quiero recordarles un poquito que en la porción 34 estudiamos cuando Yeshua enseñaba sobre el divorcio, cuando Yeshua bendijo a los niños, el joven rico, y finalizamos con los obreros de la viña. También quiero mencionarles que geográficamente acá en estos episodios Yeshua continúa la ruta desde Perea hasta Jerusalén vía Jericó. Es importante tener esto en cuenta, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos estudiando estos evangelios a nivel cronológico. Bien, dice que estaban en el camino subiendo a Jerusalén y Yeshua iba delante de ellos y ellos estaban asombrados y lo seguían con temor. Y dice que tomando otra vez consigo a los 12, los reunió y comenzó a decirles las cosas que estaban a punto de acontecerle. Yeshua estaba claro en lo que iba a suceder, iba camino a Jerusalén. Él reúne a sus discípulos para anunciarle lo que estaba a punto de acontecer. Y dice que aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero después de 3 días se levantará. Acá vemos cómo ellos estaban desplazando hacia Jerusalén, donde iba a ser entregado el Mesías, donde iba a ser entregado Yeshua, tal como él les está comentando y les está diciendo acá a sus discípulos en este momento. Él sabía entonces que se estaba dirigiendo a ese lugar para morir, tal como nos explica también acá en Marcos lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer. Sin embargo, qué importante es cómo Yeshua no solamente reúne a los discípulos y les dice, vamos hacia Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado, esto es lo que va a suceder. Él los estaba preparando también para lo que iba a suceder, pero él no solamente les anunció lo que iba a suceder, sino que él también iba a resucitar, que al tercer día él iba a ser levantado. Entonces,
Él estaba preparando a los discípulos para que no se aterrorizaran, para que no se atribularan por lo que iba a pasar o no trataran de hacer alguna cosa, porque el Mesías ciertamente, así como iba a padecer todas estas cosas, también iba a resucitar y iba a ser levantado al tercer día. Como lo vemos en el libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo 20, del 17 al 28, también encontramos el mismo episodio cronológicamente con respecto al libro de Marcos, en el cual empezamos a leer. Y también en Lucas 18, 31 al 34, él le menciona estas palabras estando con ellos. Bien, entonces acá también yo quiero mencionar que ellos lo seguían con temor. Bien, este temor no era un temor que imponían los imperios, los gobernantes, para que ellos le obedeciesen obligatoriamente o lo siguiesen obligatoriamente. No era ese temor infundado de cualquier daño si ellos protestaban o se quejaban o reaccionaban ante el camino en el cual estaban andando. Era un temor reverente, bien, era una reverencia hacia el Mesías, hacia Yeshua, en la determinación que se había propuesto en su corazón para seguir verdaderamente la palabra del Eterno Dios, la dirección del Padre en ese camino a Jerusalén. Y estoy seguro de que otras cosas más iban allí aconteciendo a medida que ellos avanzaban. Y en esta oportunidad, entonces, él se voltea para recordarles nuevamente estas palabras. También yo quiero mencionar que estas palabras involucran y en esa proyección profética o ese anticipo profético, mejor dicho, de ese acontecimiento por el cual iba a padecer. Y en una oportunidad les dice que los discípulos no son mayores que su maestro. Bien, entonces, de una forma, interpretándolo nosotros ahora, conociendo el contexto y la vida de cada uno de ellos, podemos ver que ellos también iban a pasar por algo parecido. En este momento ellos no entendían con claridad todas estas cosas y estas palabras. ¿Cómo es esto que lo va a entregar? Tú eres el Mesías, se supone que el Mesías los va a libertar, se supone que el Mesías, aunque no estaba cumpliendo las expectativas que se tenían en la interpretación en aquel tiempo acerca del Mesías, bien, como ese hijo de David, ese hijo que los iba a libertar de Roma, ese hijo que iba a levantar un ejército para vencerlos, para subyugar a sus enemigos, aunque no estaba cumpliendo esa interpretación que se tenía el Mesías, ellos creyeron en él, le seguían, Señor, pero si tú tienes palabra de vida eterna, lo estudiamos, ¿a quién vamos a seguir? Tú eres el Mesías, le dijo Pedro. Bien, esto ellos lo creían, ellos lo identificaban a él como el Mesías. Marta y María también vimos que creyeron en él, junto con Lázaro y muchos otros que lo seguían, pero no cumplía esa interpretación, esa figura mesiánica que se tenía del libertador. Bien, ahora ellos les dice estas palabras: va a ser entregado, va a ser muerto, va a ser azotado, va a ser entregado a gentiles y al tercer día va a resucitar. ¿Cómo es esto? Ellos no entendían estas cosas también por el hecho de que nadie podía decir: yo voy a morir, pero yo mismo me voy a resucitar. Bien, yo voy a morir, pero yo me voy a resucitar. No, era ilógico en su pensamiento, en su interpretación. Ni siquiera veían este milagro, este portento del Eterno de resucitar a otros. No era algo normal, diario, para también llegar más allá. No era así. Bien, entonces no cabía en sus mentes estas palabras del Mesías, aunque él está dando este anticipo profético acerca de su muerte, Entonces, otra cosa también, él iba a cumplir o iba a caminar para que se cumpliesen estas cosas. ¿Cuántos de nosotros hoy avanzamos de la misma manera que el Mesías, sabiendo que nos van a entregar a gentiles, que nos van a encarnecer, que nos van a azotar, que nos van a
a colgar en un madero, y aún así ustedes van a resucitar, porque la profecía estaba, o ese anticipo profético él lo tenía claro, lo tenía completo. No es como hoy algunos argumentan, bueno, yo voy para allá, a ver qué va a pasar. Bien, yo voy hacia allá, yo voy a cumplir lo que el Señor, a ver qué va a pasar. Pero como que esa segunda parte no tenemos claro, no sabemos y a ver qué va a ser. Pero no era así con el Mesías, y esto es importante resaltarlo, porque el Señor le hablaba, el Señor le tenía la dirección, porque él dijo, yo no hago nada que no haya recibido de mi Padre, no digo nada que no haya recibido, que no haya escuchado de mi Padre. Entonces él tenía claro lo que tenía que hacer. De igual manera, nosotros también tenemos que caminar con esa claridad, inquirir en el eterno Dios para conocer ese diseño, ese plan para nosotros. Bien, pero ¿cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos aun cuando nos digan vas a ser escarnecido, azotado, crucificado, colgado y aún vas a resucitar? Esto es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar, tenemos que seguir, ya que aquí hay un anticipo profético, hay un respaldo del Eterno en su palabra, un trazo ya marcado por el Padre a través del cual Yeshua caminaba, y eso nos enseña ese modelo a nosotros para seguirlo con esa determinación, esa entrega, es estar dispuesto a lo que sea por el eterno Dios, por cumplir su voluntad, pero también nos da ese modelo de que tenemos que caminar sobre lo profetizado, anticipado a los acontecimientos que el eterno Dios nos va a enseñar. No estamos hablando de toda la circunstancia, de la hoja que se va a mover de un árbol, no estamos hablando de eso, bien, pero sí con un conocimiento revelado del eterno Dios de eso que vamos a cumplir, de lo que se pueda generar, de lo que se vaya a oponer. Nosotros tenemos que seguir ese modelo y no andar a tientas, no andar a ciegas. Cuando se trate de un propósito específico que el eterno Dios nos entrega, porque cada uno de nosotros vivimos nuestro día a día, y eso estamos claros, vivimos en nuestro día a día, trabajamos, estudiamos, bien, tenemos un día a día, pero cuando el Eterno nos entrega esos propósitos específicos, tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer, a qué nos vamos a enfrentar. Ese es un ejemplo que tenemos que aplicar nosotros en nuestra vida. Correcto. Seguimos en esta porción y vamos ahora al libro de Marcos, porque acá vamos a estar viendo el episodio de la petición de Santiago y de Juan. Y dice la escritura a partir del versículo 35 que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él diciéndole, Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Entonces ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Joshua les dijo, ¿no sabéis qué pedís? ¿Podés beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Entonces Yeshua les dijo, la copa que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Este episodio lo encontramos también en el libro de Mateo. Y les menciono porque aunque estamos tratando episodios que lo vemos en diferentes en libros, lo estudiamos en diferentes libros, y en algunas oportunidades no lo vamos a estar leyendo todo, les menciono porque acá en Marcos dice que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él, se acercaron a Yeshua, al Mesías, para hacerle esta pregunta, para decirle que si en ese momento, si en él estuviera en su gloria, ellos podían sentarse el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Sin embargo, en Mateo dice que esta pregunta, y en este mismo episodio, fue la madre de Jacobo y Juan quien le hace esta pregunta al Mesías. Entonces les dejo acá y ya vamos a estar viendo más adelante, ya vamos a estar desarrollando este punto. Entonces, fue la madre de estos quien le pide ese privilegio al Mesías para sus hijos, lo que nos enseña en
el libro de Mateo. Sin embargo, continuamos leyendo. Dice que ellos le dijeron, podemos entonces, y Yeshua le dijo, la copa que yo bebo beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes ha sido preparado. Acá el Mesías no les dijo que no había un lugar a su mano derecha o a su mano izquierda. Él les dijo que estos lugares no se daban arbitrariamente a quien él quisiera otorgarlos, pero aquellos que lo recibieran estaban preparándose para aquellos. Estos personajes, estos hombres estaban solicitando una petición muy importante y era sentarse a la diestra y del lado izquierdo del Mesías. Sin embargo, él les responde esto, pero me gusta mucho y la enseñanza que el Mesías deja en este episodio, porque al decirle esto dice que oyendo los 10 comenzaron a enojarse a causa de Jacobo y de Juan. Es decir, los otros discípulos que estaban allí, al escuchar lo que Jacobo y Juan le habían pedido al Mesías, se enojaron por causa de esto, porque, como les mencionaba, ellos querían o estaban solicitando tener estas posiciones honorables con el Mesías. Muy probablemente muchos de ellos también querían aquello y por causa de esto pues también se enojaron. Y es aquí a partir del versículo 42 donde el Mesías comienza a darle una enseñanza a estos discípulos. Y Yeshua los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que suponen ser gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no es así, sino que quien quiere llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y llegan a Jericó. Acá entre el verso 42 y el verso 45, el Mesías les enseña acerca del servicio, les enseña acerca de que aquel que quiere ser el primero, antes de querer aquella posición o de anhelar alguna posición, tiene que servir. Entonces el Mesías nos deja una enseñanza muy importante acá relacionada al servicio, porque él mismo dijo, ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ustedes o el que quiera estar en esta posición, llegar a esta posición, sentarse en este lugar, tiene que aprender a servir, tiene que aprender también a despojarse de colocar primeramente sus necesidades, sus peticiones y aprender a servir, porque si yo, dijo el Mesías, si el Hijo del Hombre vine a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ustedes tienen que aprender el principio del servicio. Y esto, como les mencionaba, es una enseñanza que el Mesías nos deja a todos nosotros en este tiempo, porque también en muchas oportunidades este tema del servicio no se habla de esto, no se le da la importancia a esto. Hay personas que anhelan posiciones, que quieren llegar a una posición, pero quieren llegar ahí lanzados en paracaídas y no pasar un proceso de servicio, no pasar un proceso de aprender también lo que es el tema del servicio. Y esto lo mencionamos porque cada uno de nosotros debemos de pasar por esto, hemos pasado por esto, por eso lo hablamos, por eso lo enseñamos en este momento. En el libro de Juan 13, capítulo 13, entre el 14 y 16, dice también, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os di para que yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió.
el Mesías estaba vaciándose de sus enseñanzas, de sus vivencias en sus discípulos, para que ellos pudieran caminar también en humildad, para que ellos pudieran actuar con humildad. Y así como el Mesías había sido enviado para servir, para entregar, que ellos no se vieran como que, bueno, nosotros somos los 12 apóstoles, nosotros somos los super, y todos los que estén a nuestro alrededor tienen que servirnos, tienen que hacer lo que nosotros digamos. No era esa la enseñanza que el Mesías les estaba dando. Él les estaba diciendo que tenían que aprender a servir, que tenían que caminar con humildad. No quiere decir que porque yo soy el apóstol, que porque yo soy la pastora de la congregación, no puedo ir un día a pasar una escoba, a pasar un coleto y a limpiar la congregación, porque no, yo soy la pastora, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero nosotros en este tiempo tenemos que caminar, y el Mesías específicamente, él les estaba dando el ejemplo de lo que él estaba haciendo. Entonces nosotros tenemos que ser también ese ejemplo. No podemos decirle, vayan, hagan, tenemos que ir y decir, vamos, hagamos, porque somos un equipo, porque estamos para servir, porque nos ha llamado el Mesías a servir, independientemente del llamado que tengamos, de la función que tengamos. Nada de esto nos escatima a que nosotros podamos servir y a que nosotros podamos caminar también en estas enseñanzas que el Mesías lo hizo y que el Mesías caminó en ello. Así es, así como también el tema del servicio habla Yeshua aquí, él menciona acerca del que quiera ser el primero. Bien, tiene que ser un siervo, tiene que ser el último entre ustedes, o en esa figura, porque los siervos se contaban siempre de último, eran menospreciados para ser los últimos. Entonces acá Yeshua también nos habla acerca de los que quieran ser los primeros. Bien, nuevamente él nos dice en el libro de Mateo 20 al 28 una petición como esta. Sin embargo, acá se menciona que fue la mamá de ellos la que se acercó pidiéndole al Mesías acerca de esto. No vamos a caer ahorita en que si fue o no fue la mamá, o si fueron ellos o si no fueron. Bien, el hecho acá es que le hicieron esta petición y que queremos resaltar de que unos se sentaran a su derecha y otro izquierda. Ellos, la versión nos da estas palabras, bien, y a lo largo de la historia hemos visto, estudiando acerca de esto, esas posiciones privilegiadas que se tenían en autoridad, en reconocimiento, en ser el favorito de los gobernantes o de los reyes, entre los que estaban a la derecha y a la izquierda, y tradicionalmente el favorito es el de la derecha, porque está a su diestra, a su brazo fuerte, y toda esa figura, bien, que hemos heredado nosotros históricamente, esa mano derecha, que ese es el primero que lo va a reemplazar, y si no es ese, entonces el de la mano izquierda. Bien, históricamente tenemos esas referencias como tal, pero Yeshua les dijo, ustedes no saben lo que piden. Bien, él no dijo explícitamente, no hay un lugar a mi derecha, no hay un lugar a mi izquierda, pero tampoco dijo y fue categórico afirmando de que sí lo va a haber. Bien, entonces eso hay que tenerlo ahí, hay que tenerlo ahí, hay que tomarlo en cuenta. Porque también él les dijo a ellos que iban a tener 12 tronos, que ellos iban a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, iban a ejercer influencia, autoridad sobre las 12 tribus de Israel. Bien, entonces el sentarse a su derecha o a su izquierda no era más que gobernar entre las 12 tribus. Entonces él nos dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Figurativamente, y como lo mencionaba tradicionalmente en la historia, era esa posición de autoridad por sobre los demás. Después del mayor o del rey o del gobernante de la nación, venían a ser esos supuestos a su derecha y su izquierda, pero Yeshua les desbarata todo ese pensamiento, tanto si fue a la mamá o como si fueron ellos principalmente, les desbarata todo esto porque les dice, ya lo acabamos de mencionar, que tenía que ser su siervo, pero también dice, el que quiera ser primero tiene que ponerse como siervo. Entonces, él les habla de la autoridad que o de la sujeción que aplicaban los gobernantes sobre sus mismos o sobre, perdón, o sobre su pueblo. Y él les dice, ustedes no lo van a hacer así.
Y esto cuando dice no lo van a hacer así, se refiere entre ellos principalmente. Bien, tampoco es que va a gobernar sobre todos los creyentes o los 70 o los 120 cuando se reuniesen, cuando estuviesen juntos y ya el Mesías no estuviera. Él les anticipó esta enseñanza para que luego la aplicaran. No está diciendo en la figura hoy, las congregaciones, los pastores y el grupo de ancianos, ellos se van a enseñorear sobre los demás en la congregación para hacer que los sirvan, para ponerlos, para mandarlos, para enseñorearse sobre ellos. Bien, o ejercer, como nos dice la versión, despóticamente su autoridad sobre ellos, para que los obedezcan con temor. No es esa la figura. Bien, es que ellos son siervos de todos esos que vienen. Es que el pastor o el principal en la congregación junto con ese equipo de ancianos son los siervos de todos los miembros en la congregación, porque Yeshua sí lo hizo. Bien, entonces volvemos con ellos. La figura, ellos no iban a ejercer autoridad uno sobre otro, no será así entre ustedes, sino que tienen que ponerse por debajo para ser el mayor o el primero. ¿Qué sucedió con Yeshua? Él no llegó en ningún momento imponiendo su autoridad o diciéndole al otro, tú vas a ser mi siervo, tú me vas a ser mi discípulo, tú me vas a seguir para que me obedezcas en todo lo que digas. No fue así. Bien, incluso fariseos y otros lo llamaron rabí. Bien, y al rabí la figura del rabí era uno en autoridad. Bien, uno que podía ejercer autoridad a través de las enseñanzas y establecer también. Entonces, por aclamación, él fue reconocido como rabí. Por aclamación, a él se le otorgó una autoridad por sobre los demás al llamarlo de esta manera. Y eso nos enseña acá que el reconocimiento de la autoridad en él no tuvo que imponerla, sino que fue pública, fue dada por su actitud de servicio, por su entrega a cada uno de ellos a su favor, porque se compungía en muchas oportunidades, ya lo hemos visto, cómo se compungía de ellos y los servía, se entregaba allí para enseñarles, para instruirles, para formarlos, para sanarlos hasta altas horas de la noche. Lo hemos visto cómo después se iba a orar y quedaba hasta la noche en las casas en muchas ocasiones. Entonces, él lo hizo todo entregándose a ellos y por causa de esto fue reconocido con esa autoridad y como rabí fue puesto entonces por encima de cada uno de ellos. Aunque ya sabemos quién era el Mesías, pero la figura él nos la entrega. Bien, igual entre ellos, para que se reconociese entre ellos ese principal, es el primero. Y aún así, nos dice luego en el libro de los Hechos que ellos estaban de acuerdo y ellos se reunían y colocaban allí las peticiones, las oraciones, las decisiones y en conjunto las tomaban. Sí, debió haber un primero, sí, lo que nos señala la escritura y por el desenvolvimiento del libro de los Hechos, al parecer era Pedro, Jacobo y Juan entre los principales. Bien, pero entonces esto no fue impuesto, no fue dado por Yeshua, no se autoproclamaron así, sino que llegaron hasta esto por esa actitud de servicio del Mesías y de ponerse, de ser humilde, de dejar la altivez, la soberbia, la arrogancia para querer ser el primero. Hoy en día hay muchos, como ha dicho el apóstol, hay muchos que no van a un entierro si no son el muerto. No van al entierro si no son el muerto. A veces hay una reunión de pastores, de apóstoles, de profetas en ciudades, en lugares, y si ellos no son el principal, entonces no van. Y eso es terrible porque ese no es el modelo que nos dejó el Mesías, ese no es el modelo que él nos está enseñando acá. Bien, nos dice que luego de esto, él se entregó hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos, de servir a este nivel de hasta entregar su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar su vida por la congregación o por servir a otros de la misma manera que el Mesías? No. Vas a hacer así o vas a caminar de esta manera, entonces va a haber un reconocimiento sobre ti. Y dice que después llegan a Jericó. Bien, y estando en esta ciudad avanzamos al libro de Lucas. Avanzamos al libro de Lucas,
capítulo 19, verso 1, porque nos dice que habiendo entrado iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y ricos, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Corriendo entonces adelante se subió a un sicómoro para verlo, pues estaba a punto de pasar. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Baja deprisa porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y él se apresuró y bajó y los recibió con gozo, dice la palabra. Pero al verlo todos murmuraban diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador, porque era jefe de publicanos y ricos. Publicanos eran los que cobraban los impuestos en nombre de Roma al pueblo judío. Y era jefe entre ellos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, y antes de avanzar en los otros versículos, él entró a la casa. Bien, pero también Yeshua dice que Zaqueo no lo conocía, no lo veía, y si no lo conocía, Yeshua tampoco. Entonces, cuando llega a donde estaba él subido, le dice: bájate porque es necesario que hoy pose en mi casa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Yeshua está imponiendo, les está diciendo: sírveme porque me tienes que servir, hospédame porque me tienes que hospedar, alójame en tu casa porque yo lo digo. Bien, y esto no es así, no es esa la figura, y tampoco es para que hoy en día muchos lo hagan de esta manera, porque si Yeshua lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer, abusando. No es así. Yeshua no anduvo de ciudad en ciudad y de lugar en lugar ordenándole a la gente que lo alojaran, que lo hospedaran, que le dieran comida. No hizo Yeshua esto. Él entraba a las casas, muchos de esos eran conocidos, otros eran en los miembros de la sinagoga a la cual él asistía entre su ciudad, y además fue llevado de lugares o de ciudad en ciudad, cumpliendo así la dirección del Padre. Pero en este caso él le dice: Zaqueo, yo voy a tu casa. No es porque él lo hacía siempre, sino porque en esta casa había un propósito. Bien, en esta casa había un propósito. Él dijo: yo no vine sino a los que, no vengo a los que tienen, a los que están sanos, sino a los que tienen necesidad, a los que están enfermos. Yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Entonces Yeshua no andaba en la casa de los justos, de los que estaban rectos, alineados, imponiéndole, diciendo: yo me voy a quedar en tu casa, me voy a quedar en tu casa, dame comida, dame comida. Él no hacía esto, ni nosotros tampoco tenemos que hacer esto, porque yo sea shalía, porque yo sea profeta, porque yo sea maestro, pastor. Yo no puedo hacer esto. Bien, esto era voluntario en las personas, y además muchos querían alojarlo en su casa. No era una carga para ellos. En esta ocasión, Yeshua le dice porque había un propósito de salvación para esta casa, para esta familia. Bien, que era un publicano, era un pecador, era reconocido, odiado, aborrecido por el resto del pueblo. Luego dice que él entra y con gozo lo recibe. Aquí nos expresa que no fue una carga, no fue una imposición de que yo no lo quiero recibir, y también entendemos que si él no hubiese querido su corazón, Yeshua no se hubiese quedado ahí, porque no iba a entrar obligatoriamente por encima de su voluntad a su casa, y es lo que el Padre nunca hace. Él no aplasta nuestra voluntad. Esto va a ser en mayor y menor medida dependiendo de nuestra entrega, de nuestro corazón abierto al Padre Eterno, que Él va a entrar y va a abundar y sobreabundar en nosotros. Entonces dice que entró en la casa, y antes del verso 8, Zaqueo se puso en pie, y esto implica que ya tenían, ahí ya estaban acomodados, entraron, comieron, conversaron, hablaron, el Mesías habló, Yeshua habló allí. Bien, y dice que luego Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Y aquí nuevamente tenemos que entender algo, que porque nosotros lleguemos a una casa X, a un desconocido, y digamos, y vamos a orar por esa casa, por esa persona, eso no significa que automáticamente ya la salvación vino sobre esta casa. Estoy diciendo hoy en día. Ya la salvación entró a esa casa y ya son salvos en todos en esa casa. Eso no significa, señores. Eso es dogmas, eso son fórmulas, eso es algo que nos impusieron y nos dijeron: ya estos son salvos, ya estos 10 que viven en esta casa ya son salvos. No es así. Implica la voluntad de la persona, porque
El Eterno no puede arrollar, no puede aplastar nuestra voluntad. Tienen que abrir voluntariamente su corazón para que Él venga a morar en ellos. Luego de que ellos entren, Él se queda, come, habla, Él les enseña la palabra, la luz, la revelación viene a su casa. El Mesías, la Torá viviente, se vino a posar allí y esta tuvo contacto con Zaqueo, Zaqueo tuvo contacto con ella y entró esa teshuvá, ese arrepentimiento, ese girar en su vida y lo manifiesta a través de sus palabras para hacerlo público y dar reconocimiento de que está girando bien para ahora alinearse al eterno Dios, para ahora alinearse a la Torá que es Yeshua. Y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Esto está alineado a la Torá, a lo que nos dice la Torá en relación a la restitución, en relación a los principios que el Eterno nos entrega en Éxodo 22, en Levítico 6, nos habla acerca de esta restitución y también del devolver cuadruplicado, como nos enseña la Torá. Bien, y luego dice, Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice aquí que él hizo una oración de fe diciendo, Yeshua, te acepto en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo dice así. Es que hubo una muestra de su arrepentimiento para alinearse ahora a la Torá, porque el Mesías entró en su casa, vino a su vida, y esto lo entendemos que ya no es de acuerdo a la Torá. No es que yo no voy a reconocer al Mesías si soy la Torá y la Torá me va a hacer salva. Eso lo tenemos claro y lo hemos enseñado también y lo vamos a enseñar ya en este nuevo ciclo, que ya les tenemos algunas cosas preparadas por allí. Ya vamos a empezar con algo en este nuevo ciclo. Lo vamos a profundizar mucho más, pero acá vemos cómo no es solo por la Torá, sino que el Mesías, a través de la revelación, él como la Torá viviente, vino sobre Zaqueo y él abrió su corazón y decidió dejar todas estas prácticas para alinearse al Mesías y a la Torá, al eterno Dios, nuevamente. Por esto vino la salvación a esta casa y en la vida de Zaqueo se manifestó, dejando a un lado sus riquezas, practicando la Torá en restitución, en reparar el daño, en resarcir lo que había faltado, tal cual como nosotros también tenemos que hacer hoy. Porque yo diga, escribe mi nombre en el libro de la vida y ya soy salvo, no necesariamente, porque entonces yo tengo que empezar a ver a quién le he hecho daño, tengo que resarcir, tengo que reparar, tengo que devolver lo que robé. Todas estas cosas tienen que empezar a manifestarse en mi vida para dar frutos dignos de arrepentimiento y que la luz entonces pueda entrar a plenitud en mi vida o en nuestra. Bien, vamos a avanzar con Shalía Luis Boscán en esta porción y en estas enseñanzas del mes. Bien, estamos entonces en el versículo 11, ¿verdad? Versículo 11 del libro de Lucas. Y bueno, continuamos entonces, como decía el pastor Gabriel. Así como está mencionando el pastor Gabriel hace un momento, en el versículo número 8 del libro de Lucas, quería añadir algo y es complementar un poco lo que él estaba enseñando, ¿verdad? Que bastante importante lo que él estaba diciendo. Y es que cuando él dice, si en algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado, es decir, lo doy 4 veces. Como decía hace un momento el pastor Gabriel, él estaba experimentando un genuino arrepentimiento. Él había sido verdaderamente, se le había revelado su condición de pecador. Quiere decir que el Padre Eterno había tocado las fibras de su ser. La verdad incorruptible había iluminado, había traído luz a esa oscuridad, como dice la Escritura que hizo el Padre Eterno cuando habló y fue la luz, y entonces la tierra que estaba desordenada y vacía, entonces hubo una hafdalá, hubo una separación.
Asimismo, aquí estamos viendo cómo la palabra del Eterno separó, trajo división entre la luz y las tinieblas. Y hubo un entendimiento en la vida de este hombre. Pero lo más interesante de esto es que Levíticos en el capítulo 6 nos dice, como el pastor Gabriel lo mencionó, yo solamente quiero traer de esto la parte que dice, si una persona peca y comete prevaricación contra Jehová, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo, o por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jura falsamente pecando con ellas, cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó, defraudó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, y todo aquello en lo que haya jurado falsamente, lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por la culpa, añadiendo a ellos su quinto. Entonces, el tema es que el quinto podría ser el 500%, ¿verdad? De la cantidad que él defraudó, aparte, o sea, la restitución era restituir por íntegro lo que había defraudado o estafado junto con el quinto, ¿verdad? El 500% se menciona en algunos comentarios. El tema es que la restitución de este hombre implicaba que no solamente iba a devolver el quinto, sino que lo iba a hacer 4 veces más. Quiere decir que hubo un verdadero arrepentimiento porque él se dispuso en su corazón a devolver no el 500%, sino, por decirlo de alguna manera, el 2000%. Si lo multiplicamos, si es 4 veces más la cantidad, entonces este hombre no escatimó absolutamente, o sea, fue mucho más de la restitución, de la restitución de acuerdo a la Torá. Por eso es que Yeshua dijo, hoy ha venido la salvación a este hogar, porque él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tampoco escatimó cuando Abraham iba a enterrar a su esposa, a Sara. Recuerden que cuando estuvo disputando, cuando estuvo haciendo la negociación con Efrón, una de las cosas que podemos ver es que Efrón trató en algún momento determinado de estafarlo, pero él no escatimó. Él no escatimó la cantidad de lo que tenía que entregar por enterrar a su esposa, a Sara, después de haber muerto. Entonces, en el corazón de Abraham habría esa generosidad y en él despertó también esa generosidad por causa del arrepentimiento que tuvo, y Yeshua por eso dijo, este también es hijo de Abraham. Claro, lo dijo porque había despertado como justo por el arrepentimiento, pero también porque dio señales, a pesar de que no había cambiado 100% Zaqueo, porque las mañas y todos esos vicios lo iba a ir cambiando poco a poco, pero dio un destello enorme de ser hijo de Abraham cuando tuvo esta actitud. Bueno, vamos a comenzar ahora con la parábola de las 10 minas. El 11 dice, estando ellos oyendo estas cosas, prosiguió y propuso una parábola por estar cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser manifestado inmediatamente. Quiere decir que el motivo de la parábola que el Señor les compone, que el Señor les presenta, es producto de que ellos estaban creyendo, ellos estaban en Jericó. Jericó estaba lejos de Jerusalén. Y ellos estaban pensando que él iba a Jerusalén con la intención de establecer el reino como el Mesías Ben David. Quiere decir que ellos esperaban que cuando él subiera a Jerusalén, él iba a establecer el reino terrestre. Él iba a disputar la corona, iba a destronar a Poncio Pilatos, iba a destronar al Imperio Romano, iba a desarticular el gobierno y el ejército romano a través de establecer el poder de Dios en la tierra. Ellos esperaban que él hiciera eso. Por esa razón, él les compone la parábola. Quiere decir que el motivo por el cual él les compone la parábola es que ellos tenían su mente en cosas equivocadas. Ellos estaban creyendo que el Señor ellos estaban esperando algo, y recuerden, le vuelven a hacer la pregunta habiendo Yeshua resucitado, creyendo, aun cuando ya él ha resucitado, que él tenía intenciones, después de aparecérseles ya, cuando ya están plenamente convencidos que es el Mesías verdadero, porque algunos de ellos
todavía, Tomás todavía tenía duda, ¿verdad? Pero cuando el Señor se les presenta resucitado y le dice, mete tu dedo en mi costado y en mi mano, entonces él dice, Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Y Yeshua le dice, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste, bienaventurado, doblemente bendito los que no vieron y creyeron. Pero cuando ya es el día 40, a 10 días de la festividad de Shavuot, ellos le preguntan, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Los tipos eran insistentes, ¿verdad? Los tipos eran bastante de armas tomar. Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos estaban aún, estando el Mesías resucitado y habiéndose les aparecido durante 40 días y hablándoles del reino de Dios, ellos estaban esperando que él, o creían que, o sea, es obvio que habían circunstancias que lo ameritaban. Habían situaciones que hacían que ellos estuvieran esperando esa manifestación. Una de ellas era la opresión que vivían. Cualquier país que esté oprimido, cualquier ciudadanía que esté oprimida por un gobierno opresor, haga la redundancia, por un gobierno que establezca leyes injustas, por un gobierno que imponga su espada, ¿verdad?, sobre el pueblo, sobre la cabeza, sobre los hombros del pueblo, esperará que sea liberado, ¿verdad? Todo ciudadano, toda persona que viva en un país que esté siendo oprimido, que esté siendo de alguna forma afectado en su vida, en su salud, en su vida económica, en su vida, en su desarrollo, necesariamente está esperando que algo suceda, que Dios libere esa nación. Y eso era lo que ese pueblo esperaba. En ese momento el pueblo esperaba la manifestación. Habían situaciones, por ejemplo, cuando los soldados romanos venían de Roma o de cualquier parte de conquistar, porque ellos conquistaban, ellos tenían guerra en ese momento específico con otros poderes, aunque ellos eran el gran imperio y nadie podía resistir el poder del imperio romano. ¿Quién podía resistir las hordas de soldados que tenía el imperio romano? Esas falanges que ellos armaban, ellos eran un ejército poderoso. El ejército romano era poderoso y eran crueles también. Entonces, cuando ellos enfrentaban, por ejemplo, los fenicios, cuando enfrentaban, por ejemplo, los poderes, habían en ese momento, hasta que fue el año 500 o 600 que los bárbaros invadieron Roma y el reino se dividió en el Sacro Imperio Romano Germánico, por 500 años más el Imperio Romano siguió gobernando. Imagínate tú. Después de que Yeshua se fue, o sea, después de que Yeshua ascendió y que vino Pablo y vino Pedro a morir en Roma, según algunos escritos, se dice que los bárbaros invadieron Roma en el año, creo que si no me mal de recuerdo, en el 500, y entonces se dividió, el imperio fue totalmente, el imperio como tal se destruyó por la invasión de los bárbaros. Bien, entonces dijo pues, cierto hombre de noble nacimiento partió para un país lejano a recibir por sí un reino y regresar. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad mientras vengo. Esta parábola es distinta, no es la misma que la parábola que él habla de los talentos. A lo mejor alguno creerá, es la misma parábola. No, porque en la parábola de los talentos de Mateo 25, el Señor le entrega diferentes tipos de talentos. A uno le entrega 5, a otro le entrega uno solo. Ellos tienen que negociar también, pero no es la misma parábola que encontramos en Mateo 25, es diferente. Y tiene un contexto o una forma de explicarlo de una forma diferente. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una delegación diciendo, no deseamos que este llegue a reinar sobre nosotros. Después de recibido el reino, sucedió que él regresó y ordenó que lo llamaran a aquellos siervos a los cuales le había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Llegó el primero diciendo, Señor, tu mina produjo 10 minas. Le digo, bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y llegó el segundo diciendo, Señor, tu mina produjo 5 minas.
También dijo a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Y el otro llegó diciendo, Señor, aquí está tu mina, que tenía guardada en un pañuelo, porque te temía, pues eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigues lo que no sembraste. Le dice, mal siervo, de tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que soy hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco para que viniera yo lo demandara con el logro? Y a los presentes les dijo, quitadle la mina y dala al que tiene 10 minas. Y le dijeron, Señor, ya tienen 10 minas. Os digo que todo el que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, fíjense en la parábola que estamos explicando a continuación. En esta parábola no es como la parábola de los talentos, vuelvo y repito, porque la parábola de los talentos, él entrega talentos diferentes a cada uno, pero aquí a su siervo les entrega 10 minas a cada uno. Perdón, le entrega una mina a cada uno. A 10 siervos, a cada uno le entrega una mina. Entonces, una mina implicaba un valor muy alto porque eran como 100 días de salario de un trabajador. Es decir, que era bastante, ¿verdad? Incluso más que un talento. El punto aquí clave es, se dice, según algunos historiadores, que Arquelao estaba en ese momento gobernando en lugar de su padre. Y alguna delegación de los judíos fue para el Imperio Romano o el emperador romano a tratar de persuadir de que este no gobernara. Arquelao, me refiero a Arquelao. Y se dice que esto sucedió, esta parábola, en ese preciso momento. Entonces, porque la gente no estaba de acuerdo de que Arquelao reinara en lugar de su padre. Bueno, ahí sí habían razones, ahí sí habían motivos, porque estos gobernantes eran malos, estos gobernantes eran terribles, eran opresores. Entonces fue una delegación de los judíos a pedir que Arquelao no reinara en lugar de Arquelao, que era el hijo, no reinara en lugar de su padre. Pero el emperador romano reafirmó a Arquelao como gobernante de parte de ese territorio, de Palestina, ¿verdad? Parte de ese territorio, no todo el territorio, no todas las ciudades. Recuerde que en la provincia de Judea estaba Poncio Pilatos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? El Señor compone las parábolas no solamente de acuerdo a la necesidad que ellos tienen en ese momento de poder escuchar y poder ver a través de la revelación de su palabra el sentido espiritual que Él les está dando, sino que también se mueve en un contexto histórico para captar más la atención de los oyentes. Imagínate si el Señor estuviera en este tiempo, ¿qué parábolas no nos compondría? Si estuviera en Venezuela, nos compone una parábola que nos arma en el contexto del venezolano. Nos arma una parábola golpeando los poderes, golpeando el poder político, trayendo la esencia del venezolano que tiene que ver con nuestra cultura. Si el Señor hubiera dado una parábola a la gente del Ecuador, a la gente de Colombia, a la gente de Costa Rica, a la gente de Argentina, les compone una parábola en relación al contexto político, al contexto sociocultural, y todo lo encierra en esa parábola de manera que todo el mundo recibe bombazos. En todas las direcciones van las bombas. Para acá, para allá, para acá, para el poder político, el poder judicial, el poder... Imagínense las parábolas que el Señor compondría si viniera... si él hubiese venido en este tiempo. Estoy solamente diciendo algo, algo totalmente... solamente un ejemplo, es algo alegórico, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que en ese momento había un contexto político y sociocultural, y el Señor les compone una palabra y golpea ahí a todo el mundo, ¿verdad? Es una parábola para que ellos se centren en la verdad de la revelación, para que ellos se centren en la verdad de los tiempos, para que ellos abran los ojos, porque no estaban claros, ellos no estaban viendo con los ojos del Espíritu, ellos estaban esperando en su corazón otras cosas y estaban olvidándose o estaban desubicados de la verdad de Dios. Todas las parábolas eran para ubicar a los discípulos, a los talmidim, a los que tenían el corazón de escuchar, a los que tenían ese verdadero corazón Shema, para que escucharan la verdad de Dios, para que se apercibieran de la revelación, se percibieran de los tiempos, se percibieran de la sabiduría de lo alto. Un corazón que está preparado es un corazón que recibe la sabiduría de lo alto. Dios siempre tiene su sabiduría preparada
para todos los tiempos. En este tiempo hay sabiduría que Dios tiene preparada en toneles de revelación. Hay sabiduría que Él ha preparado en este tiempo para que sus hijos la reciban. Pero es necesario que tengamos un corazón preparado. Fíjense entonces que dice la Escritura que llamando a 10 siervos les dio 10 minas. Ahora bien, ¿de qué nos habla? ¿De qué les estaba hablando el Señor? Le estaba diciendo, en vez de ustedes estar preparando que yo reine, estar esperando que yo reine sobre ustedes, esta parábola es una representación para todos los tiempos que vienen, de que los siervos de Dios deben reproducir el talento, deben reproducir la capacidad y deben formar el carácter, desarrollar el carácter, porque la intención de Dios no era el dinero que les estaba dando, que iba a hacer cuenta con ellos, iba a hacer cuenta con los mayordomos a ver cómo habían negociado. Entonces, la necesidad del que había repartido las minas a cada uno, le había dado una mina a cada uno, no era que él las reprodujera porque tenía necesidad de la plata que él estaba reproduciendo. Ese no es el sentido de la parábola. El sentido de la parábola es qué hiciste con la mina. O sea, es decir, no es el dinero, o sea, como si Dios fuera un avaro. ¿Cuánto dinero reprodujiste? Ese no es el sentido de la parábola. El sentido de la parábola es qué hiciste tú con la mina. O sea, cómo tú administraste lo que yo te entregué. No es dame lo que me pertenece solamente. O sea, ese no es el sentido de la parábola. Porque la respuesta de él a los que administraron bien es buen siervo. ¿A quién se dirigió la parábola? Al siervo. No es mi dinero, el siervo, buen siervo, hiciste bien. Pero el mayordomo es rico, no tiene necesidad del dinero. Lo que quiere es ver cómo el mayordomo administra la mina. Entonces, Dios no tiene necesidad. O sea, esa es la presentación de la parábola. Él lo que está diciendo es, ¿qué haces tú con lo que yo te entregué? ¿Cómo tú administras mi porción en ti? ¿Cómo tú administras mis dones que yo te he entregado? ¿Cómo tú administras las capacidades que te he dado? ¿Cómo administras la competencia que he puesto en tu espíritu desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo tú administras lo que yo te entregué? ¿Cuál es tu disposición hacia eso? ¿O cómo tú le das uso a lo que yo te di? O sea, porque todos tenemos una medida de fe y esa medida de fe podría también ubicarse dentro de lo que es esta mina. Pues Pablo decía, todos nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Piense sin con cordura según la medida de fe que Dios entregó a cada uno. Ahí es donde nos dice la Escritura que Él entregó una medida de algo. Entonces, si Él nos entregó una medida de fe, esa medida de fe tiene que ver también con el uso como mayordomos que le damos a sus dones, como por el uso que le damos a lo que Él nos entregó. Entonces, señores, la mina no tiene que ver con los talentos. La mina tiene que ver con algo que se nos dio en una misma medida a todos, porque los talentos no se dieron en una misma. Los talentos de Mateo 25, podrían estar más relacionados con los dones o con ciertas capacidades, pero la mina es diferente porque a todos se les dio la misma medida. A los 10 siervos se les dieron 10 minas, una mina, 100 salarios del trabajador, pero la parábola de los talentos de Mateo 25 no se le dio la misma cantidad. Quiere decir que a cada uno se le entregó una cantidad diferente. Puede ser que a ti te haya entregado talentos diferentes a otro, pero a todos se le entregó una mina. ¿Sí? De repente, tú que me estás escuchando tienes más talentos entregados en encomienda que yo, pero los dos tenemos una mina. La mina representa el mensaje completo, el reino, el evangelio como tal. Y los talentos representan dones. Quiere decir que nos van a pedir cuenta por lo que hicimos con los dones y que hicimos con la mina también. Porque a todos se nos dio la misma medida. O sea, alguno dirá seguramente que me está escuchando. Bueno, pero ¿por qué a uno se le da 5 talentos y a otro se le da 1? Sí, es verdad. A uno se le da 5 talentos y a otro 1, pero a todos se les dio una mina. A todos se les dio una mina. Entonces, hay cosas que Dios nos dio por su gracia, ¿verdad? En un favor distinto,
pero a todos se nos da una mina. A todos. ¿Qué hacemos nosotros con la encomienda, con el reino, el mensaje del reino, el evangelio, por decirlo así, que Dios nos dio? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con los dones que Dios nos entregó? Afortunadamente, el Bimá del Mesías, el tribunal del Mesías, es para arreglar cuentas, pero no es el juicio ante el gran trono blanco. Si se nos juzgara por el pecado, estaríamos todos fritos, ¿verdad? Todos estaríamos guindados, como dice. Vamos culminando. El 27 dice: aquellos enemigos míos que no quisieron que yo reinara sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos ante mi presencia. Y habiendo dicho esto, sigue adelante subiendo a Jerusalén. Ahora, esto que dice, los enemigos que no reinaban, no querían reinar, es decir, hay un trato diferente a, ojo, recuerden que le puse el ejemplo de Arquelao. Los judíos no querían que Arquelao reinara en lugar de su padre. Y fueron al gobernador romano, o tal vez el emperador mismo allá en Roma, a pedir que Arquelao no reinara, y el emperador dijo: ese lo voy a designar yo. Se los dice en un momento de contexto político que está pasando eso. Les pone la parábola. Y se compara él mismo con esa situación, tal vez. Te estoy diciendo algo que algunos opinan, historiadores, pero no digo que sea la verdad absoluta. Lo que quiero decir es lo siguiente, pueblo, con esto finalizo. Él arreglará cuenta con sus siervos, que hicieron con los talentos y con la mina. Pero él dice: pero los enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos delante de mí, que los voy a decapitar. Zacarías 14. Cuando él venga a establecer su gobierno milenial, a establecer el Olam Jabá o el Atif Labó, como dice allí, al que reprodujo la mina le dará autoridad sobre ciudades. Eso lo vuelve a decir él en Apocalipsis. Lo vuelve a decir él a las Quejilot, cuando le dice: el que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Quiere decir que lo que nosotros hacemos aquí se va a reproducir en el Atif Labó, en el Olam Jabá. Quiere decir que si usted está trabajando para el reino de Dios y usted está reproduciendo la mina, usted recibirá autoridad sobre las naciones. Quiere decir que, yo recuerdo al apóstol Carlos, que él decía que él se conformaba con que le dieran la isla de Hawái, para gobernar la isla de Hawái. Me acuerdo que él decía eso. Bueno, chévere. Sí, sería buena idea que nos pusieran a gobernar algo por allí. Tal vez Australia, tal vez, no sé, alguna de esas islas por allí, o algún continente por allí. Pero el tema es que dice que le darán autoridad sobre las ciudades para gobernar. Entonces, ningún trabajo aquí es en vano. Yo sé que a veces vienen momentos, a todos nos pasa que vienen, y finalizo, a todos nos pasa que hay momentos donde nos desanimamos. Hay momentos donde hay dificultad, hay momentos donde hay como que vamos a una velocidad y se nos traba el vehículo, y entonces empezamos recordemos algo, recuperemos la pasión, recuperemos el ardor, porque la Escritura dice que a los que sirven a Dios, sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. La recompensa en el Olam Jabá es invaluable. Todo lo que hagamos en esta tierra, si usted cree que está haciendo las cosas delante del ministro, delante del pastor, y cuando da la vuelta y da la espalda, empieza a quejarse: ay, otra vez, ya me empiezan a llamar otra vez para que transmita, para que haga esto, para que obedezca, para que haga aquello, para que haga lo otro. Eso no va a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros estamos haciendo las cosas de mala gana, preferible que no las hagamos, porque no hay pasión. Y el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer love, tu primer amor. Entonces este es un tiempo, yo he recibido, de reorganizarnos, de reenfocarnos, de ver cómo estamos mirando, cómo estamos pensando, cómo estamos observando, qué estamos haciendo. Estoy seguro de que todos vamos a sacarle punta a esto. Si nos reorganizamos, vamos a sacarle punta a cómo estamos, cómo está nuestro ánimo, cómo estamos haciendo las cosas. Lo estamos haciendo para Él con amor, con pasión,
o lo estamos haciendo porque sirviendo al ojo? Sirviendo al ojo significa, como decía Pablo, sirviendo al ojo significa para que me vean. No es sirviendo al ojo. Es haciéndolo con amor, con pasión, porque solo así recibiremos recompensa de los talentos y de la mina. Y en el Olam Jabá habrá recompensa de lo que hicimos con amor, lo demás se quemará como paja, heno y hojarasca. Pero si hacemos lo que hagamos con amor, recibirá recompensa, y Dios dice la Escritura que nos dará 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. Así que no perderemos recompensa, porque para los justos sus obras con ellos siguen. Shalom para todos. Pastores González. Excelente, Shaliak Luis. Muchísimas gracias por la enseñanza. Como siempre, familia, ya vamos finalizando este tiempo de instrucción, de aprendizaje y de recibir. Así que si usted tiene allí en casita los elementos para hacer el cierre del Shabbat, para hacer Havdalah, le invitamos a que pueda tomarlos y hacer con nosotros este cierre de este día especial. Vamos a encender la luz y proclamamos: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fuego y de las lumbreras. Nos levantamos y resplandecemos porque Yeshua es nuestra luz y su gloria nos ha sido dada. Aunque tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, sobre nosotros amanecerá el Eterno y siempre será vista su gloria. Te damos gracias, Padre, porque esta luz que encendemos en este cierre de Shabbat, que es mayor, que es más grande que la del día de ayer, declaramos que tu luz nos conduce. Consagramos esta semana que iniciamos para ti, declaramos que todo lo que hemos de hacer, que todo lo que hemos de emprender, Dios eterno, está consagrado para ti. Gracias. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Te damos gracias, Dios eterno, porque renovaste ese pacto a través de Yeshua, a través de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Hiciste legal nuestra adopción para presentarnos delante de tu presencia, para abrir el camino al lugar santísimo y poder ser ese lugar de tu habitación, para gozar plenamente de tus bendiciones, de tu favor, de tu misericordia y ser partícipes de tus promesas como hijos y también herederos de tu reino, Señor. Creemos en que toda la legalidad recuperada, conquistada, dada por Yeshua a través de su muerte y de su resurrección se activa en nosotros. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir pan de la tierra. Creemos, Señor, que al partir el pan, Señor, participamos de tu muerte, pero también de tu resurrección, que somos uno contigo y que la vida que tú representas como el pan vivo que descendió del cielo se activa en nosotros. Creemos que somos sanos, que hay sanidad sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro hogar, nuestros familiares. Son sanos a través de ese sacrificio y por tus llagas, por el precio que pagaste por nosotros, nosotros tenemos ahora esa salud divina activa en el nombre de Yeshua. Gracias te damos, Dios eterno, creador de las especies aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Yeshua subió, ascendió, pero nos dejó su ruach para, a través de su espíritu, perfumarnos, oler al perfume del novio a través de esas unciones, de esas capacitaciones, de esos dones que nos entregaste para reproducirlos, para administrarlos correctamente. Señor, perfecciónanos mucho más, adiéstranos, entrénanos, capacítanos en el uso de cada uno de ellos para tu reino, en su uso correcto para ti, Dios eterno. Gracias te damos, Dios eterno. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y su shalom te gobierne. Él te haga estar arriba y no debajo, te haga por cabeza y no por cola. El Eterno abra de su buen tesoro el cielo y derrame su lluvia para que riegue la semilla que ha sido sembrada y ésta produzca el 30, el 60 y el 100 según la medida y el favor del Eterno sobre cada uno de ustedes. Él vaya delante de ti como poderoso gigante y también guarde tu retaguardia, que tus pies, que tus pasos permanezcan firmes sobre la roca que es Yeshua y nada
ninguna estrategia del enemigo que quiera hacerte frente contra ti prospere, sino que huya por 7 caminos delante de ti, huye en terror. Que tus enemigos sean avergonzados, sean enceguecidos, y que el eterno Dios los persiga y los haga como el tamo del viento y como cosa que no es, en el nombre de Yeshua. Gracias te damos, Dios. Bien, familia hermosa, finalizamos este tiempo recordándoles nuevamente que ya en pocas horas, en pocos minutos vamos a estar también conectándonos con ustedes como Quejilá para compartir y para aperturar y dar inicio a la festividad de Shavuot. Nuevamente les recordamos también y les dejamos acá abajo nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Y ahora sí, nos vemos en una próxima porción. Shalom, shalom para todos. Excelente semana.